Hermanos, amigos y todos los que les es posible estar en contacto con los pastores Escobar, estamos de nuevo aquí para llevarles un mensaje de la palabra de Dios que va a edificar sus vidas, sus almas, y Dios quiere siempre alimentar el hombre interior, pues se necesita de la palabra de Dios. Quiero leer en el capítulo 6 del Evangelio de según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al versículo 13. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas o no permitas que entremos en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Interesante lo que ya hemos leído, pues de todos es conocido muy bien este pasaje, el Padre Nuestro. Y como parte del contexto de ese pasaje, quiero mencionar que esta palabra que he leído, una porción, tiene que ver con el inicio del capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Esto es lo que comúnmente se le llama el Sermón del Monte. Y en el versículo 1 del capítulo 5, el versículo 1 dice que subió al monte con sus discípulos, y el versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, entonces el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es una unidad, o sea, es parte exactamente de lo que Jesús les enseña a sus discípulos en ese momento. El Sermón del Monte, quiero insistir, abarca 3 capítulos, del 5 al 7. Por lo tanto, es importante decir esto para que nosotros nos demos cuenta que lo que en esta noche yo quiero predicarles es parte de algo muy importantísimo, y es de lo que Jesús enseñó allá en ese monte. Luego la parte que leí dice de la siguiente manera, y dice: vosotros oraréis así. Número 1, Jesucristo enseñó a sus discípulos que oraran. Es importante orar. Entonces es algo que yo quiero recordarle, porque yo creo que para todos o la mayoría este pasaje es bien conocido, ahora bien ubicado, para que comprendamos el valor de la enseñanza de Jesucristo en el Sermón del Monte y que no se pase por alto. Entonces, dentro del contexto ya leído y explicado, nos damos cuenta que Jesús manda a orar y les enseña cómo orar. Bueno, es interesante el Padre Nuestro, desde el versículo 6 al versículo final del Padre Nuestro, donde hay mucha enseñanza y mucho que predicar. Pero en esta noche yo no quiero detallar cada punto de lo que hay y enseñanza que se encierra. Solamente quiero mencionar 3 aspectos importantes que te van a animar y te van a ayudar, y que debemos de saber que cuando tú oras el Padre Nuestro, no es cuestión de una repetición, no es cuestión de rezo, sino es cuestión de hablar con Dios y darnos cuenta. En el inicio ahí dice: vosotros oraréis así. Y note: Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien, tienes un Padre que está en los cielos. Y quiero decirte que este Padre, que se llama Jehová de los ejércitos, es una persona real,
que habla, ama, también se enoja. Yo creo que ahorita está enojado con el mundo, enojado posiblemente hasta con la iglesia, pues somos y estamos descuidando muchas verdades y la vida que debemos desarrollar. Pero bueno, tenemos que responder y rendirnos al Señor, porque la situación que se está viviendo no va para menos, sino que va para más. Siempre y cuando recordándoles que hay que ser obediente a todas las instrucciones que se nos dan, para que no tengamos que vivir un momento tan difícil, tan duro como se está viviendo en algunos lugares, cuando un familiar se enferma de eso, o alguien le toca que se infectó, muchas veces por no guardar las instrucciones que ya estamos bien sabidos. Guardar la distancia, saber que hay que andar con una mascarilla, que hay que andar con guantes y que no tenemos que estar en aglomeraciones. Es muy difícil y muy duro, como no tienes una idea, lo que le ha pasado a muchas familias donde su ser querido fue contaminado, fue llevado y no fue posible que lo rescataran, y ya ese familiar ya no se volvió a ver más. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades sanitarias se encargarán de enterrarlo donde sea conveniente para ellos, y ya no es posible ni siquiera verle su cadáver. Por lo tanto, yo quiero insistir que seamos obedientes. Volviendo al pasaje de la Biblia que hemos leído, quiero insistir que tú estés consciente y lo disfrutes, ese Padre que tenemos en los cielos. Un Padre muy especial, un Padre que siempre está cuidado de sus criaturas, de sus hijos y del planeta Tierra. Muy bien. Yo quiero que en esta noche decirte 3 aspectos del cuidado de nuestro querido y amado Padre, a quien se debe respetar y reverenciar y amar de todo corazón, como en otro mensaje prediqué y como enseña Jesucristo en su santa palabra. Así que nota que en primer lugar, Él se enfoca cuando enseña a orar a sus discípulos sobre la necesidad material. Eso es algo imprescindible. Necesitamos de la materia porque somos también materia. Y lo que te quiero señalar es que cuando tú dices el Padre Nuestro, estás bien consciente de lo que estamos diciéndole cuando oramos y de la manera que Jesucristo nos enseñó. Y nota que dice el pasaje, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Esto es interesante que yo le diga, le recalque, porque Él está interesado que nosotros no tengamos necesidades y padecimientos en cuanto a las necesidades del cuerpo físico. Por lo tanto, cuando Jesús enseña a orar, enfoca que debemos de pedirle a Dios que nos dé el sustento material. Claro está que ese sustento material es dado de alguna y otra manera, proveyendo un empleo, un trabajo, un negocio y algún ingreso honrado que hace que se permita que tú también tengas lo que necesitas para tu cuerpo. Muchos entenderán o piensan que si ellos no trabajan, no comen, y que es el sudor de su frente el que les permite poder alimentarse, y no es Dios el que se los provee. Pero yo quiero hacer una observación. ¿Quién nos da el oxígeno para que podamos trabajar? ¿Quién nos da ese precioso aire y oxígeno sin cobrarnos, el cual respiramos constantemente? Si tú no respiras y no tienes el oxígeno necesario, tú te estás poniendo en una posición de alto riesgo de dejar de existir en esta tierra. Es como la última fase de aquellos que están padeciendo de ese virus, que dejan ya y empiezan con el problema respiratorio a tal grado que en un momento ya no es posible respirar, y entonces el cuerpo no puede vivir sin oxígeno y sin el aire que Dios nos da. Por lo tanto, yo quiero señalarte que tu Padre Celestial, que te ama tanto, a quien tú y yo tenemos que corresponderle de la misma manera, porque dice que Él nos amó primero,
Así que tenemos que reconocer y rendirnos a Él, que Él nos da el oxígeno para poder subsistir en este planeta. Por lo tanto, entonces, quiero recalcar que Dios, Jesucristo, nos enseña que Él tiene cuidado de nosotros en las necesidades materiales. Entonces, tenemos que ser agradecidos. Así que Dios está preocupado, no preocupado en el sentido humano, sino ocupado, en otras palabras, de que tú y yo no tengamos ninguna escasez ni situación de limitaciones materiales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Dios Padre es responsable y todos los papás debemos de aprender del Padre Celestial a cumplir nuestra responsabilidad. Porque ahí entonces tenemos ya una enseñanza y una característica de un buen padre como es Dios y que debemos de imitarlo en este sentido y en todos los sentidos que nos enseña Él en su palabra. Por lo tanto, el trabajo material está establecido por Dios para la subsistencia material. Dice en el inicio de la escritura en Génesis que Abel y Caín iban a trabajar y también adoraban. Era su ocupación. ¿Qué cosa? Trabajo material, y también iban y ofrecían ofrendas a Dios el Todopoderoso. Entonces veían que ellos tenían necesidad de un aspecto material y de un aspecto espiritual. Tú y yo necesitamos de ambas cosas, de la necesidad material y de la necesidad espiritual, que es la relación con Dios y es la obediencia verdadera que Dios quiere que respondamos a su palabra para que nuestra vida espiritual, o sea, la relación nuestra con Dios, que lo llevamos al nivel de algo espiritual, porque Dios es espíritu y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Así que Jesucristo enseñando sobre esta misma verdad para que tú te refresques y que Dios te ama y que es tu Padre que te crió y que ha permitido que estés en esta tierra, nos enseña Jesucristo que si Jesús o si el Padre cuida de las aves, también cuidará también de ti. Tienes que tener cuidado con tu imaginación y no perderte en una imaginación que no es real, sino mantenerte dentro de la realidad que está escrito en la palabra. Y si algo es tan real, es lo que te estoy leyendo y diciendo en esta hora, que Jesús enseña que si el Padre cuida de las aves, también cuidará de ti. Entonces, ¿a quién temerle? ¿Por qué estar con tanta ansiedad, angustia y miedo? Eso es un daño para tu cuerpo y es perjudicial porque tus defensas se bajan, y entonces con las defensas bajas un cuerpo está más susceptible a percibir un virus cualquiera que sea, y este que tan peligroso es y está moviéndose en todo el mundo. Así que yo te invito a que no vivas en tan ansiedad, ni miedo, ni temores, porque Dios está para proveerte. ¿De qué manera? En cualquier situación muy apretada, solamente Dios sabe, pero Él te promete que no te va a hacer falta. Por lo tanto, no tenemos que concentrarnos solo en la parte material, porque es solamente para mientras vivimos en esta tierra. Tenemos que interesarnos también por el lado espiritual, que tiene que ver con la eternidad. Y un gran hombre que escribió en la Biblia, que tú sabes quién fue, y dice, Job, me parece, joven fui y he envejecido y no he visto justo, nota y subraya, justo desamparado. Si bien es cierto, tú que conoces la Biblia, has leído donde dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Eso sí es verdad. Pero cuando dice que no hay justo ni aun uno, se está refiriendo que por nuestras propias justicias, o sea, por nuestras propias obras, nosotros no podemos ser justos o ser rectos. Porque entonces la palabra nos enseña en Isaías, en el libro de Isaías, que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios, con las cuales muchas veces queremos nosotros justificarnos
por lo que podemos ser, y muchas veces nos creemos tan buenos y que por buenos vamos a alcanzar la bendición de Dios y la vida eterna. De ninguna manera. Cuando se menciona la palabra justo, se está refiriendo a la justicia que Dios da por medio de Jesucristo para todo aquel que se entrega a Él y se rinde de corazón y alcanza el perdón de Dios. Así que la Biblia nos enseña que el justo, por la fe, por esa confianza que tenemos y debemos de desarrollar en Dios, se va a mantener vivo físicamente y vivo espiritualmente. Por lo tanto, al ver la Escritura, la santa palabra de Dios, que es el alimento de tu alma y de mi alma, es la que tanto tenemos que hoy ponerle atención. Y luego darnos cuenta de no caer en una trampa, en una tentación, porque tú tienes de todo y Dios te ha ayudado, te ha bendecido y te ha proveído todo. Tampoco tiene que ser aquello de que tienes que convertirte en alguien que es independiente de Dios porque simplemente lo tienes todo, como algunos dicen que no necesitan de Dios porque ellos tienen de todo humanamente. Pero toda esa riqueza humana en las cuales ellos se basan y se refugian, excluyendo a Dios, viene el momento en el cual, mis queridos oyentes, va a desaparecer. Y ellos sabrán que entonces no tienen nada, ni lo material, ni lo espiritual. Por lo tanto, debemos ser buenos administradores de lo material y entonces también buenos administradores de la vida espiritual. Y te quiero presentar un ejemplo que tú conoces. El hijo pródigo pidió su herencia a su papá. Su papá le dio todo lo que le pertenecía. Él se volvió independiente, dejó a su papá, se fue a vivir lejos, a una provincia lejana, dice la Escritura, y como él quería ser independiente, él quería basar su vida y su existencia y su subsistencia en la riqueza material. Pero como tú bien sabes que este muchacho un día se le terminó todo, como así le sucederá a todos los millonarios en esta tierra. Llegará un momento y los ricos se les acabará todo, porque el paso que llevamos nos está señalando que estamos en los días finales y que Cristo pronto viene y que vendrá una etapa tremenda para la vida de los que estén en la tierra y que la riqueza material no servirá de nada porque estarán sujetos a un individuo que se va a levantar y que va a tomar control de todo el mundo de una manera astuta y engañosa para que todos se rindan a él. Entonces, volviendo con el hijo pródigo, vemos que él se basó en lo que tenía y se creyó independiente del que le proveyó lo que él tenía y aún se te lo terminó porque se lo malgastó. Y entonces él mandó un mensaje, en otras palabras, diciendo: yo no necesito de mi papá. Con lo que tengo es suficiente y yo podré vivir como yo quiera. Eso fue algo que fue una falacia para él, una idea equivocada, como tú puede ser que me oyes y piensas de esa manera. Es una falacia. Tú necesitas de Dios Padre, porque Él es el que te bendice y te ayuda. Gloria a su nombre. Así que no quiero detenerme mucho en el hijo pródigo, porque tú sabes muy bien la historia, la realidad de ese caso, y él llegó a la peor situación por haberse independizado de su padre y por ser mal administrador de lo que tuvo, porque tuvo independencia de una autoridad. Esa autoridad era su papá. En su casa no le faltaba nada, todo lo tenía, pero él quiso ser independiente. Mira, con tu Padre Dios todo lo vas a tener, todo lo tienes, porque Dios no falla. El Padre Dios nunca ha fallado, nunca se ha olvidado de ti, ni se ha equivocado en relación con que Él te va a bendecir y ayudar. Muy bien. Entonces, no tenemos que poner la confianza solamente en lo material, porque con eso hacemos mal uso y abuso de lo material y a veces nos creemos mucho porque
tenemos más que otros, pero las riquezas perecerán. Pero si tú dependes de tu Padre eterno que está en los cielos, eso jamás va a perecer. Por lo tanto, en esta noche gloriosa, nos damos cuenta que el amor de Dios Padre es eterno, es para siempre. Por lo tanto, tienes que depender de Dios Padre en esta etapa y en la etapa que ha de venir, o cualquier etapa que nos toque vivir. Depender de nuestro Padre Dios y en estar en constante comunión con Él, como dice el Padre nuestro que estás en los cielos. Oye, está encima de todo. Es el que está tiene el control de todo. Así que te dejo con esa verdad que nos relata este Padre nuestro, y quiero marcarte y señalarte el segundo aspecto. Dice, perdona nuestras deudas. Oye, sí, hay necesidad de perdón. Y para que haya perdón en Dios, hay necesidad de arrepentimiento. Arrepentimiento, como dije en alguna oportunidad, es dolerse de haber ofendido a Dios y que nos pesa haberle ofendido a aquel que tanto me ama, aquel que tanto ha hecho por mí y por ti. Y entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento y hay ese dolor genuino, entonces no vamos a querer en el futuro seguir sintiendo dolor. Por lo tanto, ya no vamos a pecar contra Dios, porque si no, necesitamos arrepentirnos con un arrepentimiento genuino y tener fruto digno del arrepentimiento. Así que el Padre nuestro nos habla de que hay perdón en Dios y perdona nuestras deudas. No son deudas materiales, sino son deudas morales, son deudas de tipo el haberle ofendido, en otras palabras, de haber pecado contra Dios. En Dios hay perdón, no importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea, hasta dónde haya llegado. El Padre Dios te quiere perdonar. Por eso hay una fórmula. Esa fórmula es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que hace miles de años murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Por lo tanto, te estoy presentando a un Dios que no es cruel, a un Dios que es inmensamente bueno, a un Dios que a veces la gente pregunta, pero ¿por qué pasa esto y lo otro? Este es el resultado de haber dejado a Dios. A ver, ¿dónde está Dios? Dice, está donde tú lo dejaste. ¿Dónde estaba el papá del hijo pródigo? ¿Dónde lo dejó? Él existía, pero no estaba cerca de él porque lo había abandonado. Así que tenemos un Padre que te perdona y me perdona. Y en el Padre nuestro consciente, cuando tú lo dices, tienes que estar diciéndole, perdona nuestras deudas. Y ahí tienes que tener un arrepentimiento. Y entonces Dios te va a perdonar cada momento, porque como humanos fallamos cada momento y necesitamos del perdón de Dios. Gloria a su santo nombre. Jesús enseñó que le pidiéramos perdón a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, y no a ningún líder religioso y ni a ninguna organización religiosa de esta tierra, porque nadie tiene potestad de perdonar pecados sino solo Dios a través de Jesucristo. Y también Jesucristo, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él llevó todo aquello en la cruz del Calvario que tú ibas a hacer o que estás haciendo. Él murió por nuestros pecados. Pero hay una nota importante ahí que tú confiesas cuando dices el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay una implicación para que haya perdón. Si nosotros tenemos problemas con alguien, también tenemos que perdonar. Y yo no sé qué te hayan hecho, qué me hayan hecho o qué nos puedan hacer en el futuro, pero aquí nos manda que para alcanzar el perdón de Dios también tenemos que perdonar a aquel que nos ha hecho daño, porque debemos amar a nuestro prójimo y también a nuestros enemigos. Por lo tanto, hay perdón en Dios, pero también implica que el pasaje dice, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores.
Por lo tanto, queremos estar bien conscientes de lo que decimos en oración para que sea algo que se viva y no te mueras tú sin haber perdonado a alguien, sin haber arreglado cuentas con Dios o con alguien que tenías que arreglar cuentas. Nuestro Padre se interesa por el problema humano, material, como ya te mencioné, y también se ocupa de la necesidad espiritual que tiene que ver con el pecado y su condición moral. Por lo tanto, en el libro de los Salmos, capítulo 103, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el que perdona todas tus iniquidades? Es Dios. Lee el Salmo 103, te dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así que lo más importante, si a veces nos sanamos de una enfermedad, es importante que hayamos sanado del alma, que nos haya perdonado nuestros pecados, porque eso te garantiza el reino de los cielos e irte con Cristo a la hora de dejar de existir en esta tierra y ir con el Señor. Nos ve entonces luego como que nunca hemos pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha justificado. Dice la Biblia en Romanos, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, sos perdonados por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Justificados pues por la fe, que es el perdón de nuestros pecados. Entonces, mis queridos hermanos, ahí bajo de esa justificación sí hay justos, pero no por nuestros propios actos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces sí nos podemos declarar justificados, que significa que Él nos ve como que nunca hemos pecado. Gloria a su nombre y alaba a Dios por esta gran verdad, como que nunca hemos pecado, pero solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te he presentado también que Dios, el Padre, se preocupa por tu necesidad espiritual, porque esa tiene que ver con la eternidad, porque por mucho que comamos y tengamos, un día nos tenemos que morir y todo se va a quedar. Y entonces la parte más importante y profunda es la necesidad espiritual. En tercer lugar, vemos a un Padre que provee protección. Dice el pasaje, no permitas que nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Solamente Dios te va a ayudar que no caigas en las tentaciones. Pero si Dios, tú y yo caeremos constantemente en las tentaciones que van a perjudicar nuestra vida, nuestra familia, a segundos y a terceros, y también va a afectar nuestra vida y nuestra relación con Dios, nuestro contacto y nuestra relación con Dios a través de la oración. Así que Él es un Padre que provee protección. Dice la Biblia, orad y velad para que no caigáis en tentación. Por lo tanto, Él te da la fórmula si tú le respondes a esa verdad para que no caigas en tentación. Pero dice el pasaje que leí que le pedimos a Él, no permitas que caigamos en tentación. No es Él que nos mete en tentación. La versión más clara es, no nos dejes caer en tentación. O sea, a través de lo que ya te enseñamos y te dice que si oras y velas, en guardia debes de estar para no caer en pecado y no darle lugar al diablo, a tu carne, ni al mundo que ofrece todo lo que es pecado. Por lo tanto, tienes un Padre responsable que te provee lo material, te provee lo espiritual y te protege de la tentación y te protege, como dice, líbranos del mal. Por lo tanto, Dios está dispuesto a librarte del mal si tú estás dentro de la voluntad de Dios y respondes a su palabra como verdadero hijo de Dios, a quien Dios te ama y a quien tú debes de amarle y obedecerle. No por miedo del infierno, no por miedo de que te va a castigar. No. Tienes que obedecerle porque Dios se merece que le obedezcamos. ¿Por qué, mi querido hermano, amigo que me escucha? Porque Dios es el ser más grande que hay. Entonces le debemos de amar dentro de la obediencia y respeto y adoración
que Él se merece. Por lo tanto, encontramos protección que se proyecta al presente y se proyecta hacia el futuro. Y Jesús nos enseña que se lo vivamos pidiendo a Dios, pero que también nosotros estemos alerta. Muy bien, en tanto a lo que yo te estoy mencionando, es una cuestión de prevención, porque después cuesta salir de una tentación. Las tentaciones nos enredan como que fuera una telaraña. Tú te das cuenta que la telaraña, cuando una mosca cae ahí, ya no puede salir porque cayó en una telaraña donde no puede salir. Así es caer en una tentación, luego que se repite caer en la tentación, y luego que se repiten las mismas tentaciones, y ya te arrepentiste, pero vuelves a caer en la tentación. Es que no ha habido verdadero arrepentimiento, por eso vuelves a caer en la misma tentación. Por lo tanto, ya te dije, tenemos que arrepentirnos de veras. Volviendo al tercer punto, para ya ir en una recta final, en unos 10 minutos, primero Dios, entonces nos damos cuenta que tenemos un Padre responsable, que está dispuesto a librarte del mal. No busques el mal para provocar una situación, porque tampoco debe ser así. Al mal en el cual en cualquier circunstancia puedes encontrarte, Él te ha prometido que te puede librar del mal, porque tú se lo has pedido y porque tú eres un hijo verdadero de Dios y tienes la protección de Dios en tu vida. Por lo tanto, Jesús oró en el capítulo 15, versículo 11 y al 15 del Evangelio de San Juan, que siempre te he recomendado que leas. Jesús hizo una oración: Padre, yo te ruego que los guardes del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Así que guárdalos, guárdalos en el mundo, porque están en el mundo. Y Jesús hizo una oración hace miles de años para que Él nos guardara en este mundo como sus hijos. Por lo tanto, date cuenta, antes de que tú nacieras, cuando Cristo estaba en la tierra, hizo una oración por ti y por mí, que el Padre nos guardara en este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque somos del reino de los cielos. Y Dios Padre le contesta a Jesús y está respondiéndole a ti y a mí en cuanto a esa petición que Jesús hizo por nosotros. La Biblia nos enseña en 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Dios es real. El Padre Dios es vivo, es real, está al cuidado de ti en todas las áreas que tú necesitas. Por eso debemos corresponderle de la manera muy humilde y muy mansamente. ¿Por qué? Porque Dios también ha mostrado su humildad. Jesucristo mostró su humildad y Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Por lo tanto, Él nos va a guardar del tentador, nos va a guardar del caer en la tentación. En 1 Pedro 5, versículo 8 dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así que esa es una realidad. El diablo está interesado en tu vida, en tu alma, y anda viendo cómo te devora. Pero mis queridos hermanos y amigos, el pasaje nos dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero Santiago capítulo 4 versículo 7 nos da la capacidad de poder que no seamos devorados por el diablo. Nos dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que no solamente puede huir al reprenderlo en el nombre de Jesús, sino simplemente someternos al Señor y resistirle. Resístele a la tentación, resístele al pecado, no caigas en pecado. El Señor dice que a la manera que tú le resistas al pecado y la ayuda divina que está, porque está sometido a Él, el diablo en el nombre de Jesús va a huir de ti, porque no va a poder contigo, y así podrá
poderte mantenerte fiel al Señor y no estar cayendo en tentación y tener que estarte arrepintiendo a cada momento. Por lo tanto, el Señor quiere encontrarnos ya sin estar pecando, con el verdadero arrepentimiento, para sacarnos de este mundo malo en el cual se espera tantos juicios que vendrán a esta tierra. Por lo tanto, qué interesante es que nos concentremos en el Padre que tenemos. Eso nos lleva a declararnos como victoriosos por medio de aquel que nos ama, porque en medio de aquel que nos amó, nos ama hoy y nos amará siempre. Gloria a su nombre en esta noche. Por lo tanto, Él te puede librar de las tentaciones, pero tú tienes que estar sometido a Él, y puede librarte del mismo diablo y de toda condenación eterna. ¿Por qué? Porque tú estás sometido a Él. Así que te he presentado lo que dice la palabra de un Padre eterno, de un Padre bueno, que está para ayudarte, para proveerte lo material, para proveerte lo espiritual en cuanto a la necesidad interna, y también para librarte de cualquier tentación y del mismo el diablo que está haciendo avería ya en esta tierra y siempre ha hecho, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Ese es el lema del diablo. Pero no caigas en sus garras, repréndelo, recházalo, pero refugiado en Cristo Jesús, porque solo en el nombre de Jesús y por el poder de Cristo y el Espíritu Santo, Satanás no puede resistir, ni ningún demonio. Por lo tanto, eres y somos victoriosos con este poderoso Padre que tenemos ya, para que te pueda ayudar siempre que tú estés dispuesto a lo mismo. Por lo tanto, en esta noche, después de haber trasladado, oye, esta verdad, esto que te va a servir y que debes de mantener en tu corazón pendiente y siempre constante en el Señor, según lo que estamos predicando, Dios va a operar en ti. Por lo tanto, yo voy a elevar unas palabras de oración y voy a pedir por ti. Si te arrepientes, oro por ti. Si tú tienes una necesidad de una enfermedad, oro por ti. Si tú quieres bendición más del Padre y te rindes al Señor hoy, haces un nuevo compromiso con Dios y te rindes a Él, también yo oraré por ti. Muy bien. Si tú quieres cerrar tus ojos conmigo, lo puedes cerrar. Y ora conmigo. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta noche, como dice tu palabra, y en esta noche he predicado, intercedo en el nombre de Jesús, y asimismo Jesucristo intercede en el cielo, y el Espíritu Santo intercede y se involucra en la oración, porque dice la palabra que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo conoce nuestras debilidades y nuestras limitaciones, y Él se convierte también en un intercesor y se involucra en la petición que cada quien hace. Eso es algo bíblico. Por lo tanto, en esta noche yo te ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús y por las promesas sagradas de tu santa palabra, en el cual nunca tú has fallado, en el cual tú nunca has abandonado a tu pueblo, ni a tus criaturas en esta tierra, porque tú estás interesado en todos, no quieres que nadie se pierda. Mira, si alguien se está arrepintiendo en esta noche de su pecado y se está volviendo a ti, yo te ruego que le recibas, porque el que a ti viene no le echas fuera. Tú puedes limpiarle con tu preciosa sangre. Él se refugia y se sumerge en la obra del Cristo resucitado, en la obra del Cristo crucificado y la obra del Cristo resucitado, en esa obra que es la única que salva. Se sumerge, como se dice, se bautiza en la obra de Cristo y alcanza perdón. Gloria a tu nombre. Mira, Padre, aquella persona que se ha confundido en relación contigo y se ha desviado o ha entendido mal su palabra o no ha sabido ser dirigido por alguien, en esta noche yo te pido en el nombre de Jesús
que la obra del Espíritu Santo haga el trabajo que siempre hace en el alma, en el corazón, en el intelecto, y que tú le toques para que esté a cuentas contigo, porque tú has abierto la oportunidad siempre, constantemente, y en este momento de una manera directa y abierta, como el momento de la oportunidad, que podría ser para muchos la última oportunidad, y tú debes aprovecharla. Oh Padre mío, toca esos corazones, quebranta esas vidas y haz tú la obra que sabes hacer. Recíbelos, perdónalos. Si hay enfermos también, afligidos, angustiados, yo sé, Señor, que nuestra humanidad se manifiesta, pero tú puedes ayudarle, tú puedes socorrerle. Tu Espíritu Santo puede allí ungirles y darle una nueva unción del Espíritu, y aún puedes bautizarle con el poder del Espíritu Santo. El revestimiento del poder del Espíritu es que Él nos sumerge en su poder, y entonces nos da poder para ser testigos y predicar el Evangelio. Testigos del Evangelio, testigos de Dios, testigos de Jesucristo y testigos de las verdades eternas. Por lo tanto, en esta noche te imploro misericordia por todo aquel que está en un problema difícil en esta hora, ya sea material, ya sea espiritual, ya sea físico. Ten misericordia por amor a tu nombre. Ayúdales. Sé propicio a ellos. Ayúdales de donde estén, Señor. Visítales. Tú eres Dios de milagros. Tú no nos has desamparado. Ese es cuando más estás con nosotros. Ayuda a los médicos, Señor. Ayuda a todas las enfermeras en Guatemala y a todos esos médicos que se están exponiendo su integridad física, alejados de su familia, cumpliendo un papel en el cual ellos tienen designado, observando y meditando y viendo a aquel que está con esa enfermedad. También protégelo, Señor, porque si se desaparecen los médicos, también la ciencia se viene y se frustra. Tú, con tu misericordia, que ayudar y bendecir a cada médico, a cada doctora que está ofreciendo sus servicios en favor de toda la humanidad, en favor de todo aquel que está en el grande riesgo del que ya sabemos que estamos en esta tierra y en este momento padeciendo. Ruego con todo mi corazón y con toda mi alma al que nunca falla, al Todopoderoso que está en los cielos, por todos los médicos en el mundo, en toda la tierra, que están llevando a cabo su misión. Padre bueno, ayúdale, dale fuerzas. Posiblemente se sienten desalentados por la tarea tan grande que están desarrollando. Dales fuerzas, ayúdales. Ellos también cumplen un papel importante. Ahora, en el nombre de Jesús, ayuda a todos los médicos, a la ciencia médica, Padre mío. Ayúdanos a todos los enfermos, a las enfermeras, a todos los enfermeros que están ahí pendiente de la situación, de lo que está pasando. Espíritu Santo, ayúdales. En el nombre de Jesús los encomiendo en tus manos y nos encomendamos todos en tus manos, y todo aquel que ha visto y ha oído y va a ver esta transmisión, lo encomiendo en tus manos para que tú sigas haciendo la obra. Y gracias por darme la oportunidad de llevar un mensaje de esperanza y de oportunidad y de alivio y de grande ayuda a todo aquel corazón que se abre, a toda voluntad que se abre al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente que está para ayudarnos y bendecirnos. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amamos y seguiremos predicando la palabra del Señor. Así que en esta noche, Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te guarde y sigue adelante. Tú que estás en los caminos del Señor, yo te animo, no desmayes, sigue adelante, esfuérzate en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche quisiéramos tal vez oír algún canto que te pueda ayudar. Entonces, si es posible, lo haremos. Si no, simplemente ya tú me has oído,
tú has oído la palabra y siempre queremos muchas veces llevarte un mensaje a través de un himno que es una bendición para ti y para mí. Por lo tanto, yo te invito que escuches este precioso himno que es una bendición y que tiene que ver con la grande verdad que he predicado. Escucha, adora al Señor, escuchando ese canto tan lindo, esa alabanza. Oye, esa alabanza es real. Conviértelo en una realidad en tu vida diaria. Es tan lindo sentir su presencia. Oye bien, alabar al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Oye, el fin, su nombre glorificar. Oye, Él quiere que sientas tu presencia de Dios, para que se vaya toda tristeza y todo dolor. Ese gozo que solo Cristo puede dar. Desde arriba te manda el Señor. No está lejos, está cerca de ti, está cerca de ti. Gloria a Dios. Y decir, Dios, aleluya. Glorificar. Dios quiere que le sientas. Abre tu alma, tu corazón. Levanta tus manos al cielo. Ríndete a Él. Es tu Padre que te ama tanto. El poder de Dios es realidad. El bautismo del Espíritu Santo, la unción nueva. Y eso nos hace cantar y nos hace ser fieles. Alaba a Dios juntamente con los hermanos. Sí, glorificar. Dios te bendiga y la bendición de Dios sobre tu vida. Y adelante, pueblo del Señor, y Dios les bendiga.